El problema de la participación es una cuestión central en la filosofía de Platón, que se manifiesta en su teoría de las ideas o formas. Según Platón, el mundo sensible, en el que habitamos, está lleno de objetos materiales que son sólo copias imperfectas de ideales más puros e inmutables. Estas ideas trascendentes no sólo representan lo que cada objeto en el mundo sensible debe a su naturaleza, sino que también vienen acompañadas de una serie de preguntas que buscan desentrañar cómo los objetos del mundo físico pueden ser considerados participantes de estas formas ideales. Aquí surge el dilema: ¿qué significa participar en una forma, y cómo es posible que un objeto material imperfecto pueda reflejar una esencia ideal? En sus diálogos, Platón frecuentemente aborda este tema, especialmente en obras como La República y Taimeo, donde establece una jerarquía ontológica entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Este dualismo plantea la cuestión sobre la relación entre lo concreto y lo abstracto. La participación se convierte en un vínculo esencial, pues los objetos materiales deben de alguna manera tocar o aproximarse a las ideas para poder existir y ser reconocidos como tales. Sin embargo, Platón no ofrece una respuesta simple a este problema, sino que invita a una profunda reflexión sobre el carácter de la realidad misma. El uso del término participación genera confusión, pues sugiere una relación entre el ser y el no ser, un equilibrio entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. La cuestión se intensifica cuando se considera que, aunque los objetos físicos son cambiantes y perecederos, las formas son eternas y perfectas. Esta disparidad coloca el énfasis en la naturaleza de la participación, como un objeto transitorio puede conectar con algo que nunca cambia. En este sentido, Platón provoca en el lector la necesidad de reconsiderar su visión del mundo y de lo que significa realmente conocer algo, ya que el conocimiento se define como una reminiscencia de las ideas. Partiendo de este dilema, la teoría de la participación también propone preguntas sobre el conocimiento y cómo éste se adquiere. Si nuestro conocimiento se basa en nuestra capacidad para captar las ideas, entonces el proceso de aprendizaje se presenta como un acto de recordar lo que el alma ya conocía en su estado puro antes de unirse al cuerpo. Este aspecto del problema de la participación sugiere que el aprendizaje y el entendimiento son, en última instancia, actos de redescubrimiento, acompañados de la dificultad inherente de activar esa memoria en un mundo que constantemente cambia y se transforma. Podemos observar que el problema de la participación tiene implicaciones no solo en la ontología platónica, sino también en la ética y la política. Por ejemplo, al aplicar la teoría de las ideas a conceptos como la justicia o la belleza, Platón sostiene que el entendimiento de estos conceptos exige una conexión íntima con sus formas ideales. Esta búsqueda de la verdad, el bien y el justo se convierte en la tarea imperiosa del filósofo, quien debe esforzarse por elevar su alma y su comprensión hacia el mundo de las ideas para alcanzar una vida plena y virtuosa. Finalmente, el problema de la participación invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la experiencia humana. Cuestionar la relación entre lo sensible y lo ideal no solo es un ejercicio académico, sino que también se convierte en una búsqueda espiritual y existencial. A medida que el lector profundiza en las obras de Platón, se da cuenta de que esta problemática subyacente continúa siendo relevante en la filosofía contemporánea. El cuestionamiento sobre cómo interactuamos con el mundo, cómo entendemos la verdad y cómo aspiramos a lo ideal sigue siendo un desafío tanto en la filosofía como en la vida cotidiana. Así, el legado platónico sobre la participación nos empuja a explorar las conexiones profundas entre nuestro mundo tangible y aquellas esencias que dan sentido a nuestra existencia. La teoría de las ideas de Platón es una de las contribuciones más significativas del filósofo griego a la filosofía occidental. Esta teoría sostiene que hay un mundo de ideas o formas abstractas y perfectas que trascienden el mundo sensorial en el que vivimos. Según Platón, lo que percibimos a través de nuestros sentidos es solo un reflejo imperfecto de estas ideas eternas. Por ejemplo, existen ideas de belleza, justicia, bondad, y otras que representan la esencia pura de esas cualidades. El mundo sensible, por otro lado, está compuesto de objetos y fenómenos materiales que son cambiantes y, por lo tanto, son inherentemente inadecuados para captar la verdad. El problema de la participación se presenta cuando se considera cómo los objetos del mundo sensible pueden ser considerados ejemplos de estas ideas. Platón se pregunta de qué manera los objetos del mundo físico pueden participar en las ideas o formas.
Por ejemplo, una flor puede ser considerada bella, pero solo en la medida en que participa de la idea de belleza. La participación, entonces, implica una relación entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. En este sentido, el acto de participar permite que lo tangible tenga alguna conexión con lo eterno y lo inmutable. La noción de participación también implica que las cosas del mundo sensible no son meramente copias de las ideas, sino que tienen una relación más compleja con ellas. Platón sugiere que los objetos sensoriales imitan las ideas, pero no lo hacen de una manera directa o completa. En lugar de eso, los objetos solo reflejan un aspecto de la forma en cuestión, es decir, no poseen la idea en su totalidad, sino que la encarnan de manera parcial. Esto hace que el problema de la participación no sea solo una cuestión de reproducir una idea, sino que plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la realidad y el conocimiento. Para abordar el problema de la participación, Platón a menudo utiliza la metáfora de la luz y la sombra. En esta analogía, el mundo de las ideas representa la luz, mientras que el mundo sensible representa las sombras proyectadas por esa luz. Las sombras son visibles y pueden ser vistas, pero nunca capturan completamente la esencia de lo que proyecta. De esta manera, Platón establece una jerarquía ontológica donde las ideas son más reales que los objetos del mundo sensible, enfatizando que el verdadero conocimiento y la comprensión solo se pueden alcanzar al contemplar las ideas en sí mismas. Además, la teoría de las ideas y la noción de participación están íntimamente relacionadas con la educación y el proceso de conocimiento en la filosofía platónica. Para Platón, el conocimiento no es simplemente una acumulación de información, sino un proceso de recordar o recuperar las ideas de las que el alma ya tiene conocimiento previo. Este proceso tiene lugar a través de la dialéctica, un método que busca hacer surgir las ideas mediante el diálogo y la reflexión, permitiendo al individuo acercarse a la verdad. La participación es, por lo tanto, también un medio para permitir que los individuos se conecten con las ideas y, por consiguiente, con la verdad más profunda de la existencia. Finalmente, la discusión platónica sobre la participación tiene implicaciones éticas y políticas. Al entender que los objetos sensoriales son inadecuados y transitorios, Platón sostiene que los individuos deben aspirar a un entendimiento más elevado que les permita discernir el bien verdadero y la justicia, que son ideas en sí mismas. Esto se refleja en su obra La República, donde la educación y el reconocimiento de las ideas son fundamentales para formar ciudadanos justos y virtuosos. En este contexto, la participación en las ideas se convierte en un impulso hacia la mejora del alma y la construcción de una sociedad más justa. La teoría de la participación es un concepto central en la obra de Platón, particularmente en su diálogo Taimeo. Esta teoría busca explicar la relación entre las ideas o formas, lo que Platón considera como entidades perfectas e inmutables, y las cosas materiales que experimentamos en el mundo sensible. Según Platón, las cosas del mundo sensible son meras copias o sombras de estas formas ideales. La participación se refiere a cómo los objetos particulares participan en estas formas, obteniendo ciertas cualidades que los hacen ser lo que son. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de varias críticas, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Una de las críticas más significativas proviene de Aristóteles, quien cuestionó la noción de que las entidades sensibles requieren de una forma ideal para explicar su existencia y características. Aristóteles argumentó que las formas no son entidades separadas de las cosas, en cambio, éstas están inherentes en los objetos mismos. Según él, la esencia de un objeto no se encuentra en una forma abstracta independiente, sino que es parte de su naturaleza material. Este enfoque empírico contrasta con la dualidad platónica, sugiriendo que las formas no son necesarias para entender la realidad. La naturaleza de las cosas puede ser comprendida a través de la observación y la experiencia. Otra crítica importante se refiere a la vaguedad de la idea de participación. Muchos filósofos han señalado que Platón no ofrece una explicación clara sobre qué significa que un objeto participe en una forma. Es decir, la noción de participación puede parecer confusa e indefinida, lo que genera ambigüedad en su aplicación. Si consideramos el ejemplo del concepto de belleza, ¿cómo se define concretamente el acto de que algo participe en la belleza? La falta de claridad en esta relación genera cuestionamientos sobre la viabilidad de la teoría en un contexto práctico y cotidiano. Además,
Las críticas ontológicas a la teoría de la participación se centran en el problema de la multiplicidad de formas. Platón sostiene que cada objeto particular puede participar de muchas formas simultáneamente. Esto plantea la pregunta de cómo un objeto puede ser, por ejemplo, bello y grande al mismo tiempo mediante su participación en múltiples formas. Esta multiplicidad puede conducir a una concepción fragmentaria de la realidad que desdibuja la esencia individual de cada objeto, haciendo difícil comprender cómo estas formas interactúan entre sí. Tal multiplicidad puede resultar en una concepción del mundo que no se alinea con la experiencia cotidiana. Desde una perspectiva epistemológica, la teoría de la participación también ha recibido críticas referentes a cómo se puede conocer esas formas ideales. Platón argumenta que el conocimiento de las formas se obtiene a través de la razón y la contemplación, sugiriendo que existe un nivel de conocimiento superior al de la experiencia sensible. Sin embargo, muchos críticos sostienen que este elevado conocimiento es inaccesible o poco práctico, ya que se basa en una forma de intuición que puede resultar subjetiva. Esto plantea serias dudas sobre la forma en que la teoría aborda el desarrollo del conocimiento en contextos concretos. Finalmente, la crítica política y ética a la teoría de la participación sugiere que su dualismo puede crear una especie de desdén por lo material y lo concreto. Algunos interpretan que esta separación entre lo ideal y lo sensible puede llevar a una desvalorización del mundo material y de la vida cotidiana, fomentando una perspectiva que descuida los problemas y preocupaciones prácticas de la existencia humana. Esta crítica resulta de suma importancia, pues cada vez más se necesita abordar la relación entre la teoría filosófica y la aplicación ética en la vida diaria, señalando que una filosofía que ignora las realidades prácticas corre el riesgo de ser distante e irrelevante. La filosofía platónica se centra en la relación entre el mundo sensible y el mundo de las ideas o formas. Uno de los temas centrales en la obra de Platón es el problema de la participación, que se refiere a cómo los objetos del mundo sensible pueden participar en las ideas o formas, que son eternas e inmutables. Este problema ha sido objeto de distintas interpretaciones a lo largo de la historia de la filosofía, generando diversas líneas de pensamiento que reflejan distintas comprensiones de la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Una de las interpretaciones más tradicionales es la que considera que la participación implica una especie de imitación o reflejo de las ideas en los objetos del mundo sensible. Según esta visión, los objetos del mundo físico son imperfectas copias de las formas ideales, es decir, la belleza en su forma pura es representada de manera imperfecta en una flor o en una obra de arte. Esta interpretación pone énfasis en la trascendencia de las ideas y subraya el carácter ilusorio y efímero del mundo sensible, sugiriendo que el conocimiento verdadero solo puede ser alcanzado a través de la contemplación de las ideas. Sin embargo, hay interpretaciones más contemporáneas que cuestionan esta perspectiva. Algunos filósofos, como Orestes y otros estudiosos de la teoría del conocimiento, sugieren que la participación no se debe entender únicamente en términos de imitación. En esta línea, se argumenta que la relación entre las ideas y el mundo sensible podría ser más dinámica, enfatizando una especie de interconexión donde las formas y los objetos se influencian mutuamente. Esta visión resalta los logros de significados en el mundo sensible, sugiriendo que las ideas no son simplemente prototipos distantes, sino que se materializan y se expresan en la realidad concreta. Otra interpretación relevante es la que surge del estudio de la teoría del conocimiento platónica. Algunos filósofos han argumentado que la participación implica un proceso casi cognitivo, donde el sujeto que conoce tiene que acceder a las formas a través de una forma de intuición intelectual. Esta interpretación sugiere que la participación no es simplemente causal, sino que hay un componente epistemológico en juego. Conocer algo implica reconocer su forma ideal. Esto lleva a la conclusión de que el acto de conocimiento tiene una dimensión participativa que conecta el entendimiento humano con el mundo de las ideas. Además, algunos estudiosos han propuesto que el problema de la participación puede ser interpretado desde una perspectiva ética. Desde esta óptica, la participación se convierte en un medio para entender cómo los seres humanos pueden acercarse a la idea del bien. Platón, sobre todo en la República, utiliza el concepto de la participación para ilustrar cómo las leyes y las virtudes en la sociedad pueden estar informadas o inspiradas por la idea del bien. Esto sugiere que la participación no solo se refiere a una relación ontológica, sino también a una relación normativa o ética,
donde las ideas guían las acciones y decisiones humanas. Por último, es importante considerar las críticas desarrolladas por los pensadores posteriores hacia la interpretación platónica de la participación. Filósofos como Aristóteles y más tarde Kant, cuestionaron la relación entre el mundo sensible y las ideas, argumentando que la abstracción de Platón seguía siendo problemáticamente dualista. Estas críticas han llevado a discusiones sobre la relevancia contemporánea del problema de la participación, así como a la exploración de formas alternativas de pensar la relación entre ser, esencia y existencia, alejándose del modelo platónico hacia enfoques más integradores que consideran la experiencia humana como un campo más complejo. En resumen, las diferentes interpretaciones del problema de la participación en la filosofía platónica reflejan una rica diversidad de pensamientos que abordan cuestiones ontológicas, epistemológicas y éticas. Desde la concepción tradicional de imitación hasta enfoques más contemporáneos que sugieren una relación dinámica y significativa entre las ideas y la realidad sensorial, cada interpretación ofrece una perspectiva única sobre la complejidad del pensamiento platónico y su relevancia para la comprensión actual del conocimiento y la existencia. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.